El periodismo está de moda. Muchos de vuestros hijos, vuestros sobrinos, vuestros primos, vosotros mismos, que lo estáis estudiando, lo idolatráis y sin duda constituye un horizonte hermoso para mucha gente. Pero es también una de las profesiones más incómodas y peligrosas del mundo y cada vez que se decide al respecto sale en el ranking de las que más víctimas, por ejemplo, tiene. Ser periodista, estar en un punto de combate, en una guerra o acercarse sencillamente cubriendo un suceso, un incendio o a un crimen, pues indudablemente entraña toda una serie de circunstancias personales pues arriesgadas y apasionantes también. Y sobre la vida concretamente del corresponsal, fíjate, del corresponsal generalmente en una sede estable, pero también enviado especial, pues versa un libro de CEU Ediciones que se llama Las 5 Vs del corresponsal. En periodismo llamamos Vs refiriéndonos al inglés a lo que aquí llamaríamos las Qs, ¿no? Hay 5 preguntas que un periodista tiene que hacerse frente a un suceso. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Esto en inglés va todo con W y por eso what, where, etcétera. Entonces, por eso se llaman las 5 Vs del corresponsal. Sus autores son 2 compañeros y periodistas grandes que están con nosotros esta mañana. Mario Alcudia Borreguero, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Cristina? A ti ya te conocen muchísimo los oyentes. Y Esther Cervera Barriga, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tira un poco del micrófono hacia ti violentamente, eso es. Ya lo tengo. Bueno, habéis entrevistado muchísima gente interesante. Ponles un ejemplo a los oyentes porque los conocen seguro. Bueno, pues empezamos por quizá los televisivos, que son los más famosos. Lorenzo Milá, Óscar Mijallo, de Televisión Española, Rosa María Calaf. Pero también tenemos muchos de esta casa. Tenemos a Rosalía Sánchez, Alemania, Beatriz Mesa, Marruecos. Es decir, pues no sé, así hasta 12. José Ángel Abad también, ¿no? De Antena 3. Ángel Abad, Antena 3, claro, es que la lista, lo que decimos... Dori Toribio, de Telecinco, es decir... También hay profesionales de Onda Cero, hay de radio y televisión. Están todas las cadenas y televisiones representadas, es lo que hemos Oye, y por intentado. curiosidad, Esther, que en esto las mujeres somos muy avezadas, desde el punto de vista caracteriológico, de forma de ser, ¿tienen algo en común? Básicamente es su amor por la profesión y sobre todo su disponibilidad, ¿no? A la hora de contar historias que suceden en última instancia, ¿no? En última hora, de estar todo el día, como dice alguno de los protagonistas, on call, es decir, que tú estás viviendo en otro país y siempre estás pendiente de que suene el teléfono, de que salte una noticia de última hora para contarlo en directo. Y en eso sí que yo creo que coinciden todos los protagonistas, ¿no? Están haciendo eso, son corresponsales porque realmente les gusta muchísimo esta profesión. Claro, todos ellos serán curiosos y serán rápidos. Porque esto es una profesión de aquí te pillo, aquí te mato. Y además multiplataforma, porque es algo que cada vez es lo que nosotros también por eso queríamos contarlo, para mostrárselo a las generaciones futuras. Tienen que estar adaptados a todos los medios, es decir, se basa en el periodismo de los corresponsales en radio y televisión, pero cada vez ellos se reconocen más que tienen que saber hacer de radio, de tele, es decir, casi todos son multiplataformas, es decir, saben controlar. Hay grandes veteranos como Lorenzo Milá o sobre todo Rosa María Calaf, pero también hay jóvenes, entre ellos nuestra corresponsal en Marruecos, efectivamente, Bea Mesa, que es estupenda. ¿Qué cambia con el paso de los años, Mario? ¿Has percibido diferencias? Pues yo creo que sobre todo esa adaptación de la que hablaba Esther, ¿no? La adaptación al periodismo multiplataforma que exige cada vez más al que es más veterano el adaptarse de alguna forma, y lo están haciendo muy bien, el ser capaz de pues adaptarse a las nuevas formas de comunicar, a que ya la crónica no acaba simplemente delante de la pantalla o en el micrófono, sino que hay que ir un paso más allá, incluso es posible venderla antes a través de las redes sociales, e incluso pues esa forma de comunicarse o leer un periódico todas las mañanas siguiendo solo los perfiles de esas personas que más te interesan y discriminando un poco, pasando por el filtro, ¿no? Tamizando toda esa realidad. De todas formas, yo siempre digo que la adaptación multimedia es puramente tecnológica, puramente circunstancial, tiene que ver con una disposición mental, además muy propia del periodista, que está abierto a todo, pero el periodista bueno se distingue del malo y no precisamente por el uso de las plataformas digitales ni los soportes tecnológicos. Vosotros como profesores universitarios y como profesores de periodistas, ¿sois capaces de distinguir si un alumno tiene raza o no la tiene? Perfectamente. Además coincidimos siempre. Absolutamente. Siempre. Y además luchamos por ellos, Sí, porque sí. ella es de tele, yo soy de radio y peleamos. queremos pelearnos por qué disciplina elige cada uno. No, pero sí
es verdad que cuando ves a un alumno, alguno también durante el transcurso de la asignatura de las prácticas, porque hacen 10 prácticas con nosotros y es muy intenso, sí que vemos que pues mira, se va interesando más, ¿no? Pero también ves pues algunos que no les interesa absolutamente nada y otros que desde el principio dices, bueno, es que este tiene raza y luego lo vemos, ¿no? Vemos el resultado final. Sí, de hecho es que el libro, Cristina, nace de eso precisamente, de la pregunta de una alumna en clase, oye, ¿y qué claves me dais? Porque me gusta, hablo idiomas, me gusta el periodismo muchísimo, esa vocación de la que hablábamos antes, pero ¿cómo podría algún día ser corresponsal? Bueno, pues esa inquietud quedó ahí latente y poco a poco pues fuimos fraguando este libro con esas entrevistas y así es lo que tenemos, ¿no? Un libro muy audiovisual además porque es posible el escucharles a todos ellos. Desde luego hay algunas claves si no dominas perfectamente el idioma, en la expresión oral y escrita. No eres muy cotilla, porque para ser periodista hay que ser muy cotilla y rápido mentalmente. Es imposible que seas periodista. O sea que si no tienes estas circunstancias o estas características, piensa cuáles tienes, porque seguro que vales para otra cosa. Entonces, ¿para qué vas a andar por esos caminos de Dios sufriendo, no? Pero es paradójico, fíjate, que haya que estar en el lugar donde está la noticia y hablábamos antes de la rapidez, la cantidad de información que tenemos que generar, pero sin embargo vivimos una época de crisis que cada vez es más difícil que las cadenas tengan corresponsales con una sede fija, ¿no? Es decir, que también estamos ante un modelo probablemente de periodista que se está extinguiendo o que tiene que tener mucha vocación y trabajar para varios lugares a la vez, porque no puede sostenerle una cadena sola, ¿no? Es decir, las condiciones en las que trabaja esa persona. Esto tiene que ver por la evolución de la profesión periodística. También, no tanto porque no se demande una noticia más en el lugar, de hecho, más que nunca, alguien que en Twitter o que en Facebook cuenta algo que está aconteciendo tiene un eco mundial que antes no tenía, cuanto que realmente las empresas periodísticas están pasándolo mal. Quizá también por la competencia de las redes, pero en fin, es una conversación verdaderamente apasionante que nos podría llevar horas. Hablábamos de esta dificultad de la vida del periodista, el compaginar la vida familiar, lo que ahora se llama conciliar, es asunto complicado, particularmente para las mujeres, porque yo recuerdo anécdotas curiosísimas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era corresponsal, era enviada especial en el ABC, me llamaba Rodrigo Gutiérrez o me llamaba Joaquín Vila y me decía mañana en Belgrado o pasado en Budapest. Y entonces el corresponsal varón en esa circunstancia pues empieza a compilar información, se buscaba entonces en los libros que teníamos, etcétera, etcétera. Yo no, yo me ponía a cocinar. Yo me imagino. Entonces hacía muchos tupper y ponía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para que los 3 niños pudiesen ser alimentados por su padre. Llamaba a quienes me tenían que solicitar y cuando subía en el avión con los pelos de punta, horrorizada, sudando, respiraba porque íbamos a Kosovo y ya por fin yo iba a descansar. Entonces, esto es muy difícil. Almudena Ariza, por ejemplo, te ha hablado de ello, Esther. Sí, porque además yo me acuerdo que le dije a Mario, yo quiero mujeres, porque yo siempre quiero un poco de igualdad y es verdad, para mostrar también esa faceta, ¿no? Y esa dificultad. A Almudena Ariza lo que comentaba es que también ella cuando se fue a la guerra de Irak, al regresar siempre le preguntaban, tenía niños pequeñitos y le decían, bueno, ¿y qué has hecho con tus hijos? En cierto modo a ella también eso le molestaba porque decía, es que eso a un hombre jamás se lo preguntan, es decir, no hay esa duda, ¿no, de qué has hecho con tus hijos. Bueno, porque él no se ocupa de ellos. Habrá casos que sí, mujer. No, cuando estás en Kosovo no. Sí, exactamente. Y desde luego yo no conozco, mira, yo iba en el mismo avión que Alfonso Rojo, que Hermann Terch. Y no tenían las preocupaciones que él tenía. Sus mujeres estaban con un pañuelo y con un niño de la mano saludando desde la pista del avión. Por los tuppers. Y en la pista mía no había nada, y yo estaba sudando la gota gorda y tenía el pelo destruido. O sea, no sé si eso habrá cambiado, no sé si ahora estará... Bueno, es algo que reclaman casi todas, incluso Beatriz Mesa, que es de las más jovencitas, también lo dice, es decir, tú pagas un peaje para elegir esta profesión. Ella decía, ¿no? que vuelves a casa y nadie te espera. Y nadie te espera, eso también es verdad. Duro, es verdad. Dori también lo decía, ¿no? Que es verdad que no puedes plantearte a lo mejor tener una vida familiar, ¿no? Por esa circunstancia. Y luego también es verdad que si en algunos casos te acompaña tu familia, que no todos los medios se lo pueden permitir, bueno, pues a lo mejor los hijos ganan con eso, ¿no? Con la riqueza cultural que pueden disfrutar. Óscar Mijayo, por ejemplo, que tiene... Lorenzo Milá, recuerdo muy bien que nos decía, tienes que tomar a la familia, desmontarle sus referencias y montar, pues, reconstruir un nuevo ecosistema, ¿no? Lo contaba él más o menos de esa forma. Y es verdad, pero es que además a las mujeres se os suma ese sacrificio. Yo que era muy seguidor tuyo cuando estaba estudiando, me acuerdo de la anécdota cuando ibas disfrazado
disfrazada de monja para poder pasarla, para poder llegar en la Albania ocupada, en Valona. Efectivamente, pues a mí eso me emocionaba mucho y yo creo que este libro refleja precisamente esa vocación que tenéis todos, pero es verdad que las mujeres tenéis una dificultad mucho mayor. Pero es verdad que también tiene más facilidad, decía Rosa María Calafa. Ella, por ser mujer, ha conseguido más testimonios que muchos hombres, en según qué países ha estado, porque ella ha estado en muchísimos países, pero sobre todo decía que bueno, pues era mucho más sencillo donde era en Rusia, ¿no? Rusia, creo. Porque bebían mucho los hombres, y entonces decía que si mandaba una mujer como bebía menos, aguantaba menos. Yo también tengo bastante experiencia en eso. O sea, yo creo que hay dos factores definitivos. Uno, que la mujer empatiza muy bien y socializa muy bien. En segundo lugar, que como desgraciadamente muchos puestos directivos son de varones, tienes el papel mujer, que tiene un componente, vamos a decir, no sexual, sino de sexo, ¿no? Quiero decir. Y realmente yo he tenido acceso a muchas informaciones y a muchas cosas por el hecho de haber utilizado, digamos, esta forma femenina de ser, ¿no? Que no es la seducción, estoy hablando de una forma de empatía, ¿no? De una forma de relacionarse. En fin, es un libro apasionante y sobre todo es un libro corto para vosotros. Si queréis estudiar periodismo, si estáis dándole vueltas, si vuestros hijos quieren estudiarlo, si estáis en la facultad, este libro de CEU Ediciones, de Mario Alcudia y de Esther Cervera, es indispensable. Las 5 Vs del corresponsal. Mario, Esther, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, ha sido un placer.